Hola, 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 mis queridísimos chismosos y chismosas de Internet. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos, salseos de telenovelas y todas las noticias que nos mantienen al borde del asiento. ¡Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo! Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del fandom turco, algo que ha hecho que nuestros corazones se detengan por un instante y luego exploten en mil pedazos de pura emoción, o decepción, dependiendo de cómo lo vean. Y es que, como bien lo indica el título, hoy vamos a destripar la noticia bomba que ha acaparado todos los titulares. Hande Erçel y Kerem Bürsin han hecho algo que nadie se esperaba. Antes de que me lancen tomates virtuales o me llenen de comentarios furiosos, déjenme aclarar algo: aquí no venimos a juzgar, ni a crear falsas expectativas, ni mucho menos a avivar rumores infundados. Venimos, como siempre, a analizar la información que tenemos, a ponerla en contexto y, sobre todo, a darle un toque de humor y picardía que tanto nos caracteriza. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, los invito a que se pongan cómodos, se preparen su bebida favorita y, sobre todo, se suscriban al canal. Sí, lo sé, lo digo en cada vídeo, pero es que su suscripción es lo que nos da vida, lo que nos motiva a seguir investigando, editando y trayéndoles el mejor contenido sobre sus ídolos turcos. Así que si todavía no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Se los agradeceré infinitamente. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente entre Hande y Kerem que ha dejado a todos boquiabiertos? La verdad es que la noticia, así tal cual, es bastante ambigua. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿Pero qué noticia? ¿Se casaron en secreto? ¿Van a protagonizar una nueva serie juntos? ¿Se reconciliaron después de años de silencio? Las posibilidades son infinitas y la prensa turca, como siempre, ha sabido jugar con el misterio para generar el máximo impacto. Para entender la magnitud de esta impactante noticia, primero tenemos que recordar un poco la historia de Hande y Kerem. Para aquellos que viven en una cueva o que acaban de descubrir el mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. Ambos saltaron a la fama gracias a la exitosísima serie Sen Kalkapm, donde interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y como suele suceder en estos casos, la ficción traspasó la realidad y los actores comenzaron una relación amorosa que hizo suspirar a miles de fans alrededor del mundo. Durante meses, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas, concediendo entrevistas conjuntas y compartiendo momentos adorables en sus redes sociales. Sus escapadas románticas a lugares exóticos eran la envidia de todos nosotros. Desde las playas de las Maldivas hasta los rincones más pintorescos de Italia, cada foto era una explosión de amor y felicidad. Incluso se rumoreaba que estaban buscando casa juntos en Estambul. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a sus seguidores con el corazón roto. La ruptura fue repentina y aunque nunca se dieron detalles oficiales sobre los motivos, se especuló mucho sobre posibles celos, diferencias irreconciliables y la presión de la fama. Algunos insiders incluso llegaron a hablar de fuertes discusiones en el set de grabación de Sen Kalkapm, provocadas por la intensidad del trabajo y las largas jornadas. Otros apuntaban a la intromisión de terceros en la relación, aunque esto nunca se pudo confirmar. El misterio alrededor de su ruptura es digno de una serie de Netflix. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras por separado, enfocándose en nuevos proyectos y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande ha participado en varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía. La hemos visto brillar en dramas históricos, comedias románticas y hasta thrillers psicológicos, demostrando su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, ha incursionado en el mercado internacional, protagonizando una serie para Disney y explorando nuevas oportunidades en Hollywood. Parece que su objetivo es convertirse en la próxima gran estrella turca en conquistar la meca del cine. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la sombra de su romance pasado siempre ha planeado sobre Hande y Kerem. Los fans, por supuesto, nunca han perdido la esperanza de una reconciliación, y cada interacción, cada like,
cada comentario que hacen en redes sociales es interpretado como una señal de que el amor aún está vivo. Incluso hay cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a analizar cada movimiento de Hande y Kerem en busca de pistas sobre una posible reconciliación. La obsesión de algunos fans es realmente sorprendente. Y es aquí donde entra en juego la famosa, impactante noticia. ¿Qué es lo que ha hecho que todos se sorprendan tanto? Pues bien, después de investigar a fondo, de leer todos los artículos de prensa turca y de analizar cada publicación en redes sociales, he llegado a la conclusión de que la noticia no es tan impactante como parece. Sí, lo sé, quizás estén decepcionados. Pero déjenme explicarles. Resulta que Hande y Kerem han sido vistos juntos, en un evento benéfico. Sí, así como lo oyen. Ambos actores asistieron a una gala organizada por una importante fundación en Estambul y, aunque no se les vio posando juntos en la alfombra roja, sí se cruzaron en el interior del recinto y, según testigos presenciales, incluso intercambiaron algunas palabras. Ahora bien, ¿esto significa que han vuelto? Por supuesto que no. Pero sí demuestra que, a pesar de su ruptura, Hande y Kerem mantienen una relación cordial y respetuosa. Y eso en el mundo del espectáculo, ya es mucho decir. En un medio tan competitivo y lleno de egos, que dos exparejas puedan coincidir en un evento público y mostrarse civilizados es digno de aplauso. Además, el hecho de que ambos hayan asistido al mismo evento benéfico demuestra su compromiso con causas sociales y su deseo de utilizar su fama para hacer el bien. No todo es glamour y alfombras rojas, también hay espacio para la solidaridad. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. Según algunas fuentes cercanas a los actores, la conversación entre Hande y Kerem fue más allá de un simple saludo. Parece que hablaron durante varios minutos sobre un tema en común. ¿De qué se tratará? Las especulaciones, por supuesto, no se han hecho esperar. Algunos dicen que hablaron sobre su experiencia trabajando juntos en Senkal Kapm, recordando anécdotas divertidas y momentos especiales. Otros creen que discutieron sobre la posibilidad de colaborar en un nuevo proyecto benéfico, uniendo sus fuerzas para ayudar a una causa noble. Y por supuesto, no faltan los que aseguran que hablaron sobre su vida personal, limando asperezas y abriendo la puerta a una posible reconciliación. La imaginación de los fans no tiene límites. Algunos medios han especulado con la posibilidad de que esta coincidencia sea una señal de que Hande y Kerem podrían estar considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto. Y aunque no hay nada confirmado al respecto, la idea no suena descabellada. Imaginen el revuelo que causaría una nueva serie o película protagonizada por Hande y Kerem. Sería un éxito asegurado. Los productores se pelearían por tenerlos en sus elencos. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas adultas que tienen derecho a rehacer sus vidas y a tomar sus propias decisiones. Si deciden reconciliarse, genial. Si deciden seguir siendo amigos, también genial. Lo importante es que sean felices y que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Al final del día, su felicidad es lo que realmente importa. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores están en un momento crucial de sus carreras. Hande está consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, explorando nuevos géneros y desafiándose a sí misma con papeles cada vez más complejos. Kerem, por su parte, está apostando por el mercado internacional, buscando oportunidades en Hollywood y trabajando en proyectos que le permitan mostrar su talento a un público más amplio. Ambos están enfocados en crecer profesionalmente y alcanzar sus metas. Así que, mis queridos chismosos y chismosas, la impactante noticia de Hande y Kerem no es tan impactante como parecía, pero sí nos da una pequeña dosis de esperanza y nos recuerda que a veces, las segundas oportunidades son posibles. Y quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano volvamos a ver a Hande y Kerem juntos en la pantalla, enamorándonos una vez más con su química inigualable. Soñar es gratis. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la impactante noticia de Hande y Kerem. Recuerden que aquí en este canal siempre les traemos la información más fresca y jugosa sobre sus ídolos turcos favoritos. En resumen, la noticia no es una reconciliación confirmada, sino la coincidencia de Hande y Kerem en un evento benéfico, lo cual indica que mantienen una relación cordial y abre la puerta a posibles colaboraciones futuras. Lo importante es respetar sus decisiones y apoyar sus carreras profesionales.
Y no olvidar nunca la magia que crearon juntos en Senkalkam. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus ídolos turcos. Ustedes son la razón por la que hacemos lo que hacemos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Me encanta leer sus opiniones y teorías. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares y sobre todo, a que se suscriban al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeremos contenido interesante y entretenido. Gracias por todo, mis queridos chismosos y chismosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, no dejen de soñar con Hande y Kerem. Quizás algún día sus sueños se hagan realidad. Hasta la próxima.